Muy buenas noches, bienvenidos un año más, una nueva temporada a Soria en Serio. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes como cada jueves por la noche aquí en Canal 9 Soria para atender todos esos asuntos de actualidad que durante el resto de la semana no podemos analizar en profundidad. Y ya saben que aquí lo hacemos de la mano de sus protagonistas, conociendo sus testimonios de primera mano y analizando todas esas pautas contextuales que necesitamos para poder comprender más un hecho como sorianos y sorianas que somos. Y hoy vamos a comenzar, como cada último jueves de mes, no perdemos las buenas costumbres, con la sección del Ayuntamiento Responde, donde si han seguido nuestras redes sociales habrán enviado sus mensajes, sus comentarios a través del correo electrónico también. Nosotros los hemos recogido y hoy se lo plantearemos al concejal Javier Muñoz. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Que ha tenido a bien acompañarnos en esta jornada, en este primer programa de esta nueva temporada del Ayuntamiento Responde y también de Soria en Serio. Una buena oportunidad, Javier, decimos siempre, para retomar este contacto con los espectadores. Desde luego que sí, ¿no? Siempre es bueno y siempre que se nos solicita desde el Ayuntamiento agradecemos estas invitaciones para poder, a través de los medios de comunicación, que tenéis un papel fundamental, bueno, el poder responder a las inquietudes, a las dudas o a los planteamientos, ¿no? que nos hacen todos los ciudadanos y que en la inmensa mayoría de los casos agradecemos. Bueno, antes de entrar en materia, no sé si ha habido alguna de las preguntas que hemos visto que sorprenda. Las hay muy variadas, hay algunas que se repiten. Ha sido también un verano atípico porque hemos tenido muchas noticias, hemos tenido mucho movimiento. Parece ser que el periodo estival siempre es más pausado, más calmado, pero en este caso hemos tenido mucha actividad en el ayuntamiento, mucha actividad municipal. Yo desde luego no recuerdo un verano pausado en el ayuntamiento. Cuando no es por una cosa es por otra, y desde luego los 3 últimos años están siendo esta legislatura, ¿no? Como consecuencia primero de la pandemia, del COVID, ahora evidentemente del tema de la guerra y con todas sus consecuencias también, con la repercusión que tiene en los precios, tanto energéticos como en los primeros bienes de consumo, ¿no? Y también, como consecuencia del COVID y de esa crisis que vino aparejada, esos fondos de reconstrucción, pues nosotros, es verdad que en el Ayuntamiento de Soria llevamos 1 año y medio trabajando, iba a decir a destajo, con el tema de los fondos de reconstrucción. Hoy mismo el alcalde de Soria en rueda de prensa ha presentado al último, ¿no? Al último que nosotros hemos optado a esos fondos de reconstrucción por valor de más de 3 millones de euros ayer mismo, ¿no? A través de una Junta de Gobierno local en la que aprobamos esa solicitud de convocatoria. Ya digo, llevamos un verano desde luego que parece que no son aquellos veranos tradicionales en los que descansabas, o por lo menos se hacía un parón, ¿no? Es verdad que entre junio y volvías otra vez a coger la actividad en septiembre. Esto ya desde un tiempo a esta parte ya se ha olvidado. Bueno, luego hablaremos también de esas novedades que tenemos en el consistorio, pero vamos a entrar en materia, si te parece, Javier, porque tenemos, como decíamos, preguntas muy variadas, algunas que sí que son reiterativas respecto a la temporada anterior. Vemos que los ciudadanos continúan con ciertas dudas y quizá la primera de ellas también lo sea. Nos la enviaba Lorena Larred a través de nuestro correo electrónico, recordamos contenidos@soriatv.com, ahí pueden enviarlas, y nos preguntaba para cuándo empezarán las obras en la avenida Valladolid. Por un lado, lo dejamos ahí, luego si quieres respondemos la segunda, que va un poco asociada, pero vamos por partes. Sí, entiendo que las obras de la avenida Valladolid son las famosas travesías, ¿no? Unas travesías, desde luego, tan demandadas. Decías que las preguntas algunas son repetidas y es entendible, ¿no? La gente quiere saber, en el caso, por ejemplo, de las travesías, y que hemos anunciado ya hace muy poquito tiempo, bueno, pues que los proyectos por parte del Gobierno de España de esas travesías estarán, entendemos que en lo que queda de año, van a estar esos proyectos ya de la primera fase, y las obras tienen que comenzar, desde luego, o entendemos que tienen que comenzar en el primer semestre de la segunda del año 2023, porque tienen que estar licitados, los proyectos ya están de esa primera fase, tienen que estar licitados antes de la finalización del año, ¿no? Es una pregunta que viene ya desde hace mucho tiempo, las famosas travesías, ¿no? Yo creo que es uno de los debates permanentes en la ciudad de Soria. Nosotros siempre hemos mantenido la misma línea. Las travesías eran y son, y el tiempo nos ha dado la razón,
del Gobierno de España, y era el Gobierno de España el que tenía que actuar en dichas travesías para traspasarlas al Ayuntamiento, pero en las mejores condiciones, desde luego, ¿no? Eso lo entendimos, este equipo de Gobierno lo entendimos desde el primer momento, tanto cuando gobernaba el Partido Socialista, como es ahora, porque esto viene ya de lejos, como cuando gobernaba el Partido Popular, ¿no? Hay que decir que para el Partido Popular, cuando gobernaba en Madrid, las travesías eran del Ayuntamiento de Soria, y cuando gobierna el Partido Socialista, las travesías son del Gobierno de España, ¿no? Bien, dicho esto, hemos conseguido una inversión que va a acercarse a los 25 millones de euros, Fíjense ustedes, si esta inversión, tanto en la primera como en la segunda fase, lo hubieran tenido que pagar todos los sorianos, para unas travesías que van a comenzar en esta primera fase desde el Caballo Blanco, nos tienen que llevar hasta la estación de autobuses, y luego por Eduardo Saavedra hasta la estación de tren, ¿no? Esta es de las que yo hablo, de la primera fase, que entendemos que se licitarán en lo que queda de año y empezarán las obras en el primer semestre del año 2023. La segunda fase nos tiene que llevar desde la estación de autobuses hasta el enlace, pasado el Puente de Piedra con San Saturio, y la carretera de Logroño. Esa segunda fase nos presentarán el proyecto también una vez licitada la primera fase. Desde luego va a haber un antes y un después, ¿no? Convertiremos esa avenida de Valladolid y esas travesías en un bulevar donde haremos, desde luego, una mejor y mayor accesibilidad a todas las zonas. Se va a mejorar la circulación tanto de peatones como de vehículos, transporte público, como de ciclistas. Todas y cada uno, más de los 6 kilómetros que tiene todas estas vías, estarán con un carril bici de entre 2 y 3 metros de anchura. Por lo tanto, desde luego, va mucha más vegetación en lo que va a ser todo ese bulevar. Yo creo que va a cambiar toda la fisonomía de la ciudad en lo que tiene que ser, lo que antes eran las carreteras nacionales, y ahora tendrá que pasar desde luego a ese bulevar, ya al Ayuntamiento de Soria. Estamos hablando de vías, además, que soportan mucha circulación de vehículos. Es la que, evidentemente, soportan más circulación de vehículos, porque luego hablaremos de ello, porque nosotros, en otro de los planes que, desde luego, hemos puesto en marcha desde que este equipo de gobierno accedió ya por el año 2007 al Ayuntamiento de Soria, es la sostenibilidad y, desde luego, la peatonalización del centro, ¿no? Estamos viendo como en esa Agenda 2030, con esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos todos y cada uno o la inmensa mayoría de los ayuntamientos, lo que tenemos que hacer es una zona de bajas emisiones, con lo cual reducir el paso de los vehículos privados por el entorno del centro de las ciudades, lo que conlleva que desde luego vías como Eduardo Saavedra o como la avenida de Valladolid, estas de las que estamos hablando, de las travesías, soporten un mayor número de vehículos. Estas preguntas, Javier, que se repiten, existe cierta confusión en muchas ocasiones respecto a la titularidad de estas obras, a quién corresponde hacer estas obras. Vemos que se encuentran dentro de la ciudad, pero que corresponden al Gobierno. Sí que suele haber cierta confusión, no sé si es algo que se repite. Bueno, en el caso de las travesías es que, desde luego, algunos se encargaron de que hubiera esta confusión, ¿no? Porque desde luego tú no le puedes decir al ciudadano que cuando gobierna el Partido Popular en Madrid, las travesías son del Ayuntamiento de Soria, y esto lo hemos visto, ¿no? Hemos visto como cuando gobernaba el Partido Popular de Madrid, la delegada la subdelegada del gobierno aquí decía que las travesías eran del Ayuntamiento. Y cuando gobernaba el PSOE, no, que las travesías son del Gobierno, que las pague el gobierno central. Esto, desde luego, ayuda a esa confusión. Nosotros, y nunca le habrán oído al alcalde de esta ciudad en los últimos 15 años decir que las travesías correspondían al Ayuntamiento de Soria. Corresponderán al Ayuntamiento de Soria y las recepcionaremos, pero una vez, evidentemente, que estén en un estado óptimo, como es el que se va a producir después de esta inversión de alrededor de 25 millones de euros. Pero antes no, es que no nos íbamos a hacer cargo de esas travesías. Por eso entiendo que algunos ciudadanos en algún momento, claro, cuando pasean por algunas de las zonas en las que las aceras, y hemos sido conscientes durante todos estos años, porque paseamos por ellas en Eduardo Saavedra, están totalmente levantadas, o en la avenida de Valladolid, pues a quien reclaman evidentemente sea al ayuntamiento, ¿no? Pero es que esta mañana sacábamos el dato, es que nos hubiera tocado a una derrama de cada ciudadano de esta ciudad de 625 euros. Es que tendríamos que haber pagado cada uno de los ciudadanos de esta ciudad 625 euros para arreglar las travesías, mientras que ahora se va a hacer cargo de esa totalidad
de ese importe el Gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, nosotros con ese compromiso estamos muy contentos. Ligado a esto, a esta inversión de alrededor de 25 millones de euros que comentaba, nos preguntaba también Lorena algo que va relacionado, y es que si se va a quitar el famoso túnel de Eduardo Saavedra, del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que está dentro de este proyecto también. Se contempla la eliminación del túnel, estamos además trabajando con los propietarios de alguna de las zonas anexas, porque ahí va una rotonda, es decir, lo que es la trama va a ser continua, es decir, en esa zona se eliminará el túnel, ya será todo el paso será en superficie, y lo que haremos será mejorar el tráfico con una rotonda que va a dar acceso tanto ahí en bajada a lo que es el centro de la ciudad, ya hacia Nicolás Raval, y también al propio barrio de Los Royales, que desde luego ahora, bueno, pues como consecuencia de que mucho de la población más joven se está trasladando a vivir ahí, está teniendo mucho más tráfico, además también con la construcción del Ayuntamiento de Soria, por parte del Ayuntamiento de Soria, de todas las rondas que vamos ya cerrando y que nos tiene que llevar desde Los Royales hasta Eduardo Saavedra. Con esta rotonda daremos un mejor acceso a toda esa zona, ¿no? También, además, se mejorará no solo con esa rotonda la viabilidad de todo, sino que en lo que es ahora una de las zonas hay unas vallas publicitarias al lado de la gasolinera del San Andrés. Toda esa zona la vamos a rehabilitar y se va a dotar de unos espacios infantiles de juegos a toda esa zona. Por lo tanto, va a mejorar mucho todo ese entorno. Hablamos mucho durante estos meses también de ese proceso de pacificación que comentábamos antes, de los espacios de nuestra ciudad para hacerla más sostenible, más accesible a todos los sorianos. Sí, desde luego, es uno de nuestros objetivos y de los que hemos ido nosotros. Cada vez que nos hemos presentado a las elecciones hemos llevado un programa concreto en ese aspecto, ¿no? Tanto en la sostenibilidad como en la accesibilidad, ¿no? Y poco a poco, desde luego, lo hemos ido consiguiendo en la ciudad. Lo decía, yo le he oído muchas veces al alcalde, ¿no? que desde luego tenía un viejo sueño, que era que todos los ciudadanos de Soria pudieran prácticamente hacerlo peatonalmente desde el río hasta arriba, hasta el alto de la dehesa, ¿no? Y yo creo que poco a poco, desde luego, estamos consiguiendo hacer de Soria, a través de esa peatonalización y a través de esa sostenibilidad, una ciudad mucho más vivible. Hablábamos de 25 millones de euros, cerca de 25 millones de euros. Hablamos de todos estos proyectos que son difíciles de planificar, de ejecutar, porque son complejos, porque requieren unos estudios. La situación que estamos viviendo ahora mismo de crisis energética, de crisis medioambiental, todo esto está propiciando que quizá tengamos que tomar medidas más rápido que en otras ocasiones, que en años anteriores. Pero fíjese si tanto es así que al principio, las dos fases de lo que van a ser las travesías estaban en el entorno de los 13-14 millones con IVA. Nos hemos ido a más de esta cifra precisamente por algunas de las cuestiones que planteamos, ¿no? Esa crisis energética, esa elevación de los precios ha hecho que el Gobierno tenga que prever esa cantidad. Esperemos, no lo sé si va a llegar a esos 25 millones de euros, pero es verdad que en una primera fase nos vamos a ir a 13 o algo más de 13 millones de euros, y la segunda estará en el entorno de 7-8 millones masiva en los dos casos, ¿no? Como consecuencia, principalmente, desde luego, de esa inestabilidad a la que usted se refería, de esa subida de precios, de esa crisis energética, pero que desde luego ahora ya no podemos dejar atrás. Lo que ocurre, que es verdad que nosotros, con el cambio de gobierno que se produce a mitad del año 2018, volvemos otra vez a llamar a las puertas, desde luego, del Ministerio de Fomento. A partir del año 2019 empezamos a trabajar, seguimos trabajando con las travesías, pero ya con un objetivo claro, porque tenemos el fuerte compromiso por parte del Gobierno de España de realizarlas, y llevamos estos 2 últimos años, claro, con COVID por medio, trabajando en el proyecto, que no es fácil, porque es que, desde luego, el proyecto que está de la mano del Gobierno de España, con los técnicos del Gobierno de España, pero consensuado prácticamente tramo por tramo
con el Ayuntamiento de Soria. Es decir, en todos y cada uno de los tramos y cómo queremos que se haga esas travesías. Pero claro, lo va a licitar y lo va a hacer y lo va a pagar el Gobierno de España. Por lo tanto, los técnicos son los del Gobierno de España. Pero hemos tenido esa coordinación, ese trabajo conjunto para 2 años después dar, desde luego, como consecuencia, el fruto de esta licitación que vamos a ver en breves fechas. Licitación de la que estaremos también muy atentos, como siempre, ya saben, aquí en esta casa, en este programa y en nuestros servicios informativos. Vamos a cambiar de asunto, si le parece, también con otro correo electrónico, que bueno, en ocasiones metemos o introducimos preguntas que quizá no tengan mucho que ver con el ayuntamiento, pero también es bueno resolver todas las dudas que llevan aparejadas. En este caso nos escribía Carla Corral y nos contaba que había leído las noticias del bono de alquiler para jóvenes y que le gustaría saber cómo funciona, a quién va dirigido, qué tiene que hacer para solicitarlo y a cuánta gente se le concedería. Como bien decías, el bono de alquiler joven no es una iniciativa del Ayuntamiento de Soria, pero yo he sacado la información y, por supuesto, estamos al corriente de lo que va a ser el bono de alquiler, y desde luego es una de las mejores medidas que nos parece que a través del Gobierno de España, para favorecer desde luego la posibilidad de una nueva, porque al final todo viene con el objetivo fundamental de que los jóvenes tengan más fácil el poder independizarse, ¿no? El poder comenzar un proyecto nuevo, y entre ellos uno de los problemas fundamentales que tenemos es el de la vivienda. ¿Qué hace el Gobierno de España? Sacar unos fondos, en concreto más de 200 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, que son los que van a gestionar este bono joven, ¿no? En concreto a Castilla y León le corresponde más de 21 millones de euros para esta medida. Lo primero que hay que decir es que es la Junta de Castilla y León quien tiene que gestionar este bono joven. Por lo tanto, lo primero que yo le diría es que simplemente con que ponga en alguno de los buscadores bono joven Castilla y León, ya le va a aparecer la convocatoria, le va a aparecer todos los anexos y los requisitos que necesita y dónde tiene que solicitarlo, ¿no? Ya le digo que registrarlo en cualquiera de los registros de la Junta de Castilla y León, bien sea en el edificio de la Colmena, en Cultura, se puede registrar, ¿no? ¿Para quién va dirigido? Pues tener entre 18 y 35 años, acreditar una renta de trabajo y que los ingresos anuales no superen 3 veces el IPREN. El IPREN está ahora mismo en alrededor de 579 euros al mes. ¿De acuerdo? Pues si alguien está cobrando 3 veces por encima de esto, no tendría derecho al bono joven. Pero todas esas rentas inferiores sí tiene derecho al bono de alquiler joven. ¿Cuánto va a consistir? Pues la cuantía de la ayuda son 250 euros al mes durante 2 años máximo. Es decir, lo que se va a beneficiar son, si alguien agotara toda esta ayuda, 6.000 euros, ¿no? Estas ayudas son, ya digo, de 250 euros para cada persona, y hasta 600 euros, de 250 hasta 600 euros al mes, pero con el límite que decía anteriormente. Puede ser para alguien que tenga la vivienda en alquiler, una vivienda para una persona solo, o por habitaciones, y el máximo por habitaciones son 300 euros. Esto es más o menos de lo que se trata el bono joven, pero ya digo, viene toda la información. Si uno a nivel general viene como bono joven del Gobierno de España, y luego aquí en Castilla y León aparece, si uno teclea bono joven Castilla y León, le aparece dónde puede ir a solicitarlo, cuáles son, incluso descargarse los formularios para ya registrarlo en cualquiera de los registros que tiene la Junta de Castilla y León aquí en Soria. Bueno, pues esperamos que a Carla, en este caso, le haya quedado resuelta su consulta, y sobre todo pues a dónde tiene que dirigirse y con qué herramientas. Vamos a cambiar de asunto, si le parece, Javier. Vamos con otro correo electrónico. En este caso ha sido Juan Carlos Moro, que nos comentaba, que nos escribía desde la provincia de Soria, que tiene 2 hijas viviendo en la capital, y que le gustaría saber qué medidas tomará el ayuntamiento para combatir la despoblación, pero en la ciudad, nos comentaba. También si se ha pensado en hacer más accesible el transporte para aquellas personas que, como mis hijas, él dice, viajan cada día del pueblo a la ciudad para estudiar o trabajar. Es una
Pregunta muy pertinente y es la pregunta, yo diría que es la pregunta, ¿no? Sobre todo en la primera parte. Yo creo que es la pregunta que tenemos todas y cada una de las administraciones que estamos conviviendo en los entornos despoblados. Castilla y León prácticamente, quitando las 4 ciudades fundamentales, o grandes, perdón, no fundamentales, las 4 ciudades grandes, Valladolid, León, Burgos, aunque algunas también ya están sufriendo despoblación, ¿no? Y algunos territorios, se habla mucho de Teruel, se habla mucho de Cuenca, de algunas zonas de Castilla-La Mancha, sobre todo de las zonas interiores. Esa es la gran pregunta para las administraciones, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o qué tenemos que hacer para, desde luego, intentar atraer pobladores a nuestras localidades? Nosotros lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo pasa por una cuestión fundamental y básica, que es el empleo, ¿no? Para nosotros la principal apuesta de todo esto es el empleo, ¿no? Tanto es así que, bueno, pues acabamos gracias a la ayuda también por parte del Gobierno de España, a través con el compromiso del polígono de Valcorba, de abrir un polígono que ya tenía que haber estado abierto hace bastante tiempo, pero que en ese trabajo de colaboración entre propietarios privados, Gobierno de España y Ayuntamiento de Soria, bueno, pues ya tenemos el polígono de Valcorba abierto para la atracción del mayor número de empresas posibles, porque es lo fundamental. Es decir, si alguien tiene empleo, todo lo demás, desde luego, tiene que venir por añadidura y tiene que, desde luego, ser lo más apetecible para que se quede a vivir en un sitio como Soria, ¿no? ¿Qué es todo lo demás? Pues hablábamos antes del bono de la vivienda, ¿no? Desde luego la vivienda es fundamental. Ahora mismo en Soria capital necesitamos, ¿no? Necesitamos vivienda, y tanto es así que ¿qué estamos haciendo desde Soria? Bueno, antes quería remitirme no solo el polígono de Valcorba, sino nosotros tenemos una estrategia Emprende, que dentro de la estrategia Emprende, para los emprendedores y para los que bueno, quieren formar o quieren aumentar sus empresas, en colaboración con la Cámara de Comercio, tenemos desde el primer momento que alguien quiere montar una empresa y tiene una idea, puede ir al semillero de empresas que gestiona la Cámara de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, y le dirá cuáles son las herramientas que desde el Ayuntamiento de Soria ponemos a su disposición, desde ayudas para montar ese primer negocio, desde el decirle si el tipo de negocio que está pensando puede ser viable en Soria o no, desde tener naves nido en el polígono de Valcorba para ponerlo en marcha, también con ayudas dentro de las propias naves nido para que le salga a un precio más asequible, o desde el último recurso que hemos puesto en funcionamiento, que es el espacio de trabajo colaborativo en la calle Zapatería, ¿no? Donde ahora mismo de manera gratuita tienen un espacio, un emprendedor, donde puede disponer de un sitio de modo colaborativo para empezar a trabajar con sus nuevas tecnologías, con despachos si tiene que tener la opción de reunirse con alguien o con una zona para algún tipo de formación mayor, para algún tipo, desde luego, bueno, tenemos una sala de formación que también puede venir muy bien. A partir de ahí, le decía, la vivienda es fundamental. Nosotros en colaboración, tanto con el Gobierno de España como con la Junta de Castilla y León, hemos cedido tres terrenos, en concreto en la calle Real, en la calle Betetas y en la U25, para poner a disposición suelo que estaba valorado en más de 1 millón de euros, para la construcción de vivienda, principalmente mirando para la gente joven, ¿no? Esto es fundamental. Es ahora la Junta de Castilla y León, una vez que nosotros les hemos cedido los terrenos, quien tiene que, con los fondos que vienen por parte del Gobierno central también, hacer vivienda y ponerla a disposición de los que más lo necesitan. Nosotros directamente, pues una de las últimas actuaciones que hemos hecho es la compra del trinquete para, aparte de hacer, desde luego, y en ese entorno se necesita una zona de uso y disfrute de todos los vecinos, poner a disposición 12 viviendas también para los jóvenes de Soria. Este es un fundamental también, el tema de la vivienda, ¿no? También el mantenimiento, no solo nos corresponde a nosotros, pero de servicios públicos de calidad, es decir, tenemos que tener una buena educación, tenemos que tener una buena sanidad, unos buenos servicios sociales para que el que venga a vivir a Soria se encuentre a gusto y no como consecuencia
de algunas de estas cuestiones que planteaba, por no dar educación o por no tener la educación adecuada para sus hijos, se tenga que ir. Yo creo que desde luego ahí tenemos que trabajar todas las administraciones, aunque esto desde luego es la Junta de Castilla y León quien tiene que garantizarlo, ¿no? Y desde luego nosotros lo que estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo, bueno, pues es hacer, como decíamos anteriormente, ¿no?, una ciudad mucho más vivible. Eso es el trabajo del día a día que llevamos haciendo en los últimos años, desde luego con muchos de los proyectos que tenemos encima de la mesa, y la dinamización económica a través, y es una de nuestras apuestas, a través del deporte, a través de la cultura, a través del ocio, a través de la gastronomía, a través del turismo, que se ha visto que cómo se ha incrementado en los últimos años y que hace, bueno, pues que esos emprendedores puedan también tener su nicho de trabajo, su nicho de negocio para poder quedarse en Soria. Y hay una parte fundamental con la que estamos trabajando para esto, para la despoblación, que es con el Gobierno de España, y es la descentralización, ¿no? Esto es fundamental. El Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, que hasta ahora no lo ha hecho, pero el Gobierno de España y la Junta tienen que descentralizar organismos para que lo que ahora tenemos en las capitales, parte de ello vaya a los sitios más despoblados, para dar cobertura, para dar formación y para dar trabajo allí donde más se necesita, ¿no? ¿Qué ha hecho el Gobierno de España y fue la primera medida en este sentido? Bueno, pues el proyecto del Centro de Procesamiento de Datos, que ya tenemos el proyecto, que dentro de muy poquito veremos cómo comienzan las obras, y que va a traer casi 100 millones de inversión y más de 50 empleos directos. Empleos que además bueno, pues van a ser empleos de calidad, ¿no? Y que desde luego tenemos que también intentar que la Junta de Castilla y León ponga formación reglada al hilo de estas nuevas tecnologías para también atraer, ¿no?, a esos nuevos, tanto a formadores como a los estudiantes, al hilo de esto, ¿no? El Centro Nacional de Fotografía es otro de esos proyectos de descentralización que desde luego a nosotros nos parece muy importante para también combatir la despoblación. El Centro de Refugiados, que también, ¿no?, hoy salía la noticia ya de la convocatoria del proyecto, más de 180.000 euros para el proyecto del nuevo Centro de Refugiados, que tendrá más de 40 trabajadores, ¿no?, trabajadores también cualificados. Esto es fundamental, es decir, el descentralizar allí donde más tienen, a las zonas donde, desde luego, por falta de población menos tenemos, ¿no? Y es otra de las medidas que nosotros estamos trabajando en colaboración del Gobierno de España para que se implanten. Importante lo que ha comentado el centro con referente al Centro de Procesamiento de Datos, por ejemplo, esa necesidad también de personas que conozcan el oficio, que conozcan la materia, formadores, estudiantes, que estén relacionados todos con ese ámbito, con el procesamiento de datos, que se genere también la oportunidad de que Soria sea un referente en esos estudios. Es una de las cuestiones que puse encima de la mesa la pasada semana o hace 10 días en la última comisión de seguimiento del Plan Soria. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Soria lo que hemos puesto de manifiesto es ya ir tirando la chaqueta a la Junta de Castilla y León para que vea que si aquí se va a poner un centro de procesamiento de datos y tanto las empresas de Soria se van a tener que reciclar para el mantenimiento de ese centro de procesamiento de datos, y esperemos que no sea el único, sino que sea un elemento tractor para que vean que otras empresas puede ser muy beneficioso la instalación de este tipo de centros en Soria. Si además ligamos eso a esa formación más tecnológica enfocada a esos centros, yo creo que esto será totalmente necesario, porque desde luego para el que no conozca lo que es el centro de procesamiento de datos o no sepa por qué lo han traído, entre otras cosas, por qué lo han traído a Soria, es porque tenemos muy buenas condiciones climáticas para la implantación de este tipo de centros, porque la instalación del centro de procesamiento de datos en Soria va a suponer un ahorro a futuro al Gobierno de España en energía. Fíjese, eso cuando los estudios estaban hechos desde hace 2-3 años, ahora ya no quiero ni contarlo, o sea, lo que puede suponer en ahorro de energía como consecuencia del clima que tenemos aquí, ¿no? Que es, no sé si decir perfecto, pero desde luego es muy bueno, es mucho mejor que el clima que tienen en Madrid para el consumo energético. Aquí se van a ahorrar, desde luego, unas cantidades bastante importantes anualmente que va a hacer bueno, pues que el hecho de instalarlo en Soria al final también se amortice incluso económicamente, se amortice poblacionalmente, pero también económicamente.
Pues llegamos al ecuador de nuestras consultas. Si le parece, Javier, hacemos una pausa. El transporte a la... el transporte, no, el ecuador es muy no, es importante. que nos quedaba a la otra parte. Pues vamos con esta y hacemos a continuación la pausa. Yo vamos a terminarla. Entiendo que es una de las preocupaciones, y además de los padres en mayor medida, ¿no? Porque además nosotros desde el Ayuntamiento de Soria y de nosotros en las Cortes hemos reclamado algunas veces ese transporte casi a la demanda con los pueblos de Soria. Pero claro, el Ayuntamiento no tenemos competencia en lo que es fuera del transporte metropolitano de Soria, ¿no? Pero sí somos conscientes de ello, y tanto es así que hemos pedido, ¿no?, que se mejore ese transporte, tanto el que es a la provincia como cuando se sale de la provincia, ¿no?, el transporte que va ahora mismo a Valladolid, o el transporte que viene de Zaragoza, y el transporte que es dentro de la propia provincia. Yo creo que ahí deberían hacer un esfuerzo. Ese transporte le corresponde tanto a la Junta de Castilla y León y no le corresponde tanto a la Diputación, pero también podría desde luego hacer un esfuerzo, porque este caso que nos plantean desde luego se da muchas veces, ¿no? Se da de gente que tiene que venir a la capital, bien sea por estudios, bien sea por trabajo, y que desde luego quien le corresponde y quien le compete debe mejorar ese transporte con los distintos núcleos de población de toda la provincia, para mejorarlo, porque actualmente desde luego no está en las mejores condiciones. No nos concretaba desde qué zona viajaban sus hijas, pero es lo que nos comentaba Juan Carlos Moro, así que esa pregunta doble queda resuelta. Ahora sí que hacemos una pausa. Hemos llegado al Ecuador, pero no se vayan, porque enseguida regresamos con más cuestiones que nos han enviado aquí en Soria en Serio. Continuamos aquí en Soria en Serio en este jueves por la noche, inaugurando, como les habíamos dicho al inicio, nuestra nueva temporada, y haciéndolo con el Ayuntamiento Responde. Y seguimos con Javier Muñoz, que nos está hablando, en este caso amablemente nos está respondiendo a las consultas que nos han enviado a través de las diversas vías de contacto. Recordamos: correo electrónico contenidos@soriatv.com, y también a través de nuestro Twitter, Facebook o Instagram, que además estamos con dos cuentas, canal9.soria y Soria TV. A través de ambas nos pueden enviar sus consultas. Habíamos comentado que llegábamos al Ecuador. La última de las cuestiones tenía que ver con despoblación y con transporte, era una cuestión doble, y vamos a continuar con algo distinto que nos trae de nuevo a la capital y que es bastante más concreto. Nos escribía a través de correo electrónico, en este caso, Pili Calonge, y nos pregunta por qué no contemplan otro tipo de suelo para el centro de Soria. Nos señalaba que, según su opinión, los adoquines son demasiado ruidosos para los vecinos de mayor edad. También me gustaría preguntar por la fiscalidad diferenciada y si se va a implantar. Esta sería la segunda pregunta, vamos a separarlas para que no nos suceda lo de antes. Comenzamos por el adoquinado, en este caso de la capital. Son dos temas muy diferentes. Dos temas muy diferentes, es algo que nos estamos encontrando mucho en esta sección. Muy diferentes, ¿no? La primera pregunta, ¿por qué no contemplan otro? Lo estamos contemplando. Es decir, lo que ya le quiero decir a Pilar es que ya lo estamos contemplando. Es decir, para las próximas obras del Ayuntamiento de Soria, estas obras, gracias a los fondos de Next Generation, los fondos de reconstrucción, en lo que va a ser esa pacificación que nos tiene que llevar en el entorno del Alfonso VIII, Avenida de Navarra, y por ese entorno ya estamos contemplando otro pavimento menos rugoso para la peatonalización, ¿no? Ya, de hecho, en algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento de Soria ha hecho últimamente, como por ejemplo en Calixto Pereda, en el entorno que estamos haciendo ahora mismo, en el entorno del Carmen, Condes de Gómara, donde se puede ver perfectamente otro tipo de pavimentación menos rugoso, ya lo estamos contemplando, ¿no? Porque además, yo sé que es objeto de polémica en los últimos días el tema de los adoquines, pero yo también quiero poner, lo primero, desde luego, aceptar todas las críticas, faltaría más por parte de los ciudadanos, y al que no le parezca bien, que entendemos, ¿no?, esta postura, y nosotros, por eso decía con anterioridad que ya desde luego estamos planteando otro tipo, pero también decirlo que este tipo de pavimento se circunscribe a un número muy pequeño de calles en el centro de Soria, que son siempre las calzadas. No hablamos desde luego de este pavimento, excepto
y lo recordaba hoy en rueda de prensa el señor alcalde, excepto en la plaza del Vergel, pero para el resto, desde luego, está solo circunscrito a la calzada y obedece a, como hablábamos anteriormente, bueno, pues ese proyecto de peatonalización de todo el centro, esa reducción, esas zonas de bajas emisiones y reducción del vehículo que nosotros nos hemos propuesto en lo que es el centro de la ciudad, como han hecho, por cierto, la inmensa mayoría de las ciudades, no de España, sino del resto del mundo, ¿no? Por lo tanto, entendiendo, queremos también decir y ponerlo en su justa medida, es decir, que esta pavimentación, ya digo, obedece a un número muy concreto de calles y que, bueno, intentando o comprendiendo la crítica, bueno, pues ya digo, en las próximas actuaciones intentaremos colocar un pavimento mucho menos rugoso y que las molestias provocadas por el paso de algunos de los vehículos por esas calles sea menor. Dicho esto, bueno, en el caso de Pilar, pero decía, ¿no?, que ha sido objeto, ¿no?, estos últimos días. Hemos visto cómo el Partido Popular ha salido también a criticar esta actuación en el centro de Soria. Nosotros, desde luego, no vamos a salir de nuestro compromiso inicial, que no es otro que el de esa sostenibilidad en el centro, de esa Agenda 2030 y de esa peatonalización. Y esta es una actuación más, pero es una actuación más que está dentro de un todo de modelo de ciudad, ¿no? Que se puede mejorar. Lo vamos a hacer y y desde luego lo estamos intentando, pero que no puede ser, desde luego, como hemos visto, que todo el problema de Soria pase, desde luego, porque en 5 calles de Soria o en 6 calles de Soria exista un tipo de pavimento en la calzada que en algún momento, bueno, pues pueda molestar a algún vecino. Desde luego esto no, para nosotros siempre intentamos mejorar, pero no es, desde luego, o entendemos nosotros, como algunos puedan plantear, el mayor problema que tiene esta ciudad. Eso en cuanto a la primera cuestión que nos enviaba Pilar. La segunda de ella decíamos que es bien distinta. Nos preguntaba por la fiscalidad diferenciada y si se va a implantar. Se va a implantar, evidentemente, claro que se va a implantar, y además, pero se va a implantar porque está legislada. Es decir, porque aparece en los presupuestos para este año, en 2022, en los presupuestos del Gobierno. Y porque, desde luego, hay un compromiso por parte de este Gobierno en que esas... es que, a ver, algunos de mis compañeros me van a matar, pero me da la expresión, porque no es fiscalidad diferenciada, son ayudas al funcionamiento. La fiscalidad diferenciada no existe, no está contemplada, son ayudas al funcionamiento, ¿no? Es las ayudas al funcionamiento, desde luego, lo que aparecía en los presupuestos generales del Estado para este año 2022 y en el que se está trabajando por parte de agentes sociales y el Gobierno de España para ponerlo cuanto antes en funcionamiento. Nosotros, y ya lo hemos dicho, ¿no?, tanto desde el Ayuntamiento como del propio Partido Socialista en Soria, que ya nos gustaría que ya estuviera implementada, pero entendemos que no es sencillo, ¿no?, que hay que tocar varios departamentos, que todo tiene sus aristas y que bueno, vamos a ver cuál va a ser el resultado final de estas ayudas al funcionamiento. Lo que yo sí me quedo es con la propia ministra de Hacienda, cuando dijo, primero, que se va a implantar, y segundo, que con carácter retroactivo, es decir, que ya desde el 1 de enero del año 2022 se pondrán tendrá carácter retroactivo. A mí, fíjese, me parece curioso y que siempre, y desde luego, que se hable, ¿no?, de las ayudas al funcionamiento y que se nos pida al Gobierno de España que se haga. Me sorprende que, por ejemplo, el pasado sábado se le haga la pregunta a la ministra de Educación en el entorno de un acto del Partido Socialista sobre las ayudas al funcionamiento, que se lo haga a cualquier miembro del Gobierno de España, como es, por otra parte, entre comillas, normal por parte de los medios de comunicación. Lo que sí me sorprende es que el día anterior estuvo la consejera de Servicios Sociales en Soria y nadie, absolutamente nadie, le pregunte por las bonificaciones fiscales, ayudas al funcionamiento, llamémosle como queramos, de la Junta de Castilla y León. Porque lo que sí está claro, y esto son palabras textuales del consejero de Economía y Empleo en el último comité de seguimiento del Plan Soria, es que mientras que
la Junta de Castilla y León también está pidiendo que se pongan en funcionamiento por parte del Gobierno de España. Cuando le preguntamos si iba a poner alguna medida diferenciadora de Soria del frente del resto de la comunidad, nos dijo rotundamente no. O sea, a unas rotundamente sí, a las del Gobierno de España piden que sea así, rotundamente así. Eso sí, cuando le pedimos que la Junta de Castilla y León, en virtud de lo mismo, de esos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, de que tenemos que tener medidas correctoras diferenciadoras legisladas, que estén dentro de lo que es la legislación de la comunidad, nos dijo rotundamente no. Es decir, la Junta de Castilla y León no va a implementar. Esto a nosotros, y cuando digo a nosotros es tanto al Ayuntamiento de Soria como al Partido Socialista, sí nos sorprende. Es decir, que se le exija al Gobierno de España, pero no se le exija a la Junta de Castilla y León. Y lo digo en virtud de que otras comunidades, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, están legislando en virtud de esto. Pero la Junta de Castilla y León, ¿alguien me puede decir una sola medida diferenciadora de Soria con el resto? Porque entonces, hombre, a algunos se les está viendo el plumero. Exigen a los demás, pero cuando ellos tienen competencias en materia fiscal. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo como todas las comunidades autónomas están entrando en un mercado persa en lo que es la fiscalidad. Estamos viendo cómo la Junta de Castilla y León está anunciando desde hace tiempo algunas medidas fiscales, pero algunas medidas fiscales para todos y cada uno de los castellanos y leoneses, no para los sorianos y luego para los castellanos y leoneses, no. O sea, lo que le exige al Gobierno de España no lo quiere hacer para los sorianos. Y nosotros, hombre, esto sí nos parece también un agravante comparativo. Es decir, que siempre se nos pregunte, como es, oiga, y encantados los responsables del Gobierno de España de contestar sobre las ayudas al funcionamiento, pero pareciera, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, partidos políticos, medios de comunicación, sociedad soriana, en que la Junta de Castilla y León, en sus más de 10.000 millones de presupuesto, que tiene anualmente, podía hacer alguna gracia a Soria también. Es decir, pero legislado, es decir, que los sorianos fiscalmente tuviéramos en el IRPF alguna medida discriminatoria positiva que no tengan los de Valladolid o los de León, porque esto es lo que le está pidiendo toda la sociedad soriana al Gobierno de España. Hombre, yo creo que también se lo podemos pedir a la Junta de Castilla y León. Medidas diferenciadoras, que es de lo que estamos hablando en esta segunda cuestión, de Pilar Calonge. Bueno, vamos con la siguiente, nos quedan aún 3 de ellas. Concha Llamas Lázaro, a través de correo electrónico, también nos escribía con un tema radicalmente distinto, cada una tiene un aspecto diferente. Nos contaba que se acaba de jubilar y que ha regresado a Soria después de más de 35 años. Le gustaría saber qué opciones de ocio hay para los mayores de 65 años, que entendemos que ya pertenecen a este colectivo. Pues mucho y variado. La verdad es que esta pregunta me encanta porque podemos dar, desde luego, respuesta y cobertura a una de nuestras, desde luego, de nuestras mayores apuestas en los últimos años, ¿no? Como es la cultura, el ocio, el deporte, para todos, pero también para los mayores de 65 años. Lo que le diría es que el próximo viernes se presenta la campaña cultural ya para los próximos meses, creo que es para la campaña para otoño-invierno, en el que va a contemplar toda una serie de actuaciones culturales de todo tipo, teatro, música. No quiero adelantar nada porque el viernes la presentará el concejal del ramo, Jesús Várez, el que desde aquí, desde luego, siempre lo hago en los plenos de presupuesto y yo quiero agradecerle personalmente a Jesús Várez desde luego esa apuesta por la cultura que tiene esta ciudad en los últimos años, y creo que hay un antes y un después, ¿no? Con la presencia de Jesús Várez al frente de la cultura en Soria. Se presentará esta programación cultural, que esté atenta desde luego tanto a los medios de comunicación como en la web del propio ayuntamiento. Se informará de toda lo que va a ser esa campaña cultural, pero no solo eso, tiene ahora mismo abierto el plazo hasta el 7 de octubre de las aulas de la tercera edad. Unas aulas de la tercera edad que desde luego están enfocados principalmente para los mayores de 65 años, con toda una serie de actividades, no solo culturales, lúdicas, de ocio,
educativas, que desde luego ha contado en estos últimos años con mucho éxito y que vamos a seguir apostando por ellas. Tiene más de 1.100 usuarios y que tiene hasta el 7 de octubre para poder apuntarse, y que empiezan el próximo 12 de octubre. La presentación en el Palacio de la Audiencia de lo que van a ser las aulas de la tercera edad va a ser el próximo día 10. Y ya digo, hasta el 7 de octubre tiene la oportunidad, ¿no?, de poder inscribirse y desde luego de tener mucha actividad a través de las aulas. Unas aulas de la tercera edad que también no solo están enclavadas en el centro de la presentación, en la plaza de Bernardo Robles, sino que a través de los centros cívicos que tenemos repartidos por toda la ciudad, el centro cívico de Gallanuño, en la Barriada o en el Béquer, también se hacen actividades enfocadas para los mayores de 65 años. Hombre, una de las apuestas en los últimos años, y que yo invito desde luego a todos los ciudadanos y también a los mayores de 65 años, es el cine, ¿no? El cine que tenemos del Ayuntamiento a precios muy asequibles y que está abierto de lunes a domingo, ¿no? Y que desde luego es otro de las apuestas y que yo creo que se debería aprovechar. Me había apuntado aquí la campaña deportiva. Está abierta ahora mismo la campaña deportiva, pero es que dentro de la campaña deportiva tenemos varias actividades que están enfocadas para mayores, solo y exclusivamente para mayores de 65 años. Desde luego los mayores de 65 años pueden participar prácticamente en todas, pero es que hay algunas que solo están enfocadas para ellas, ¿no? Y me había apuntado para ellos y para ellas. La gimnasia de mantenimiento, gimnasia suave, el hidrobike, el yoga, sevillanas, aquagym, bailes latinos, caminar con bastones, paseos activos. Todas estas actividades solo son y en exclusiva para mayores de 65 años. Está abierto ahora mismo toda esa actividad en la campaña deportiva. Puede ir al Ayuntamiento de Soria e informarse, en cualquier caso, a través de la web del Ayuntamiento de Soria. En deportes se puede descargar el folleto y puede ver pues todas y cada una de estas campañas, horarios, precios. Desde luego los precios le puedo asegurar que son muy asequibles en cualquiera de los casos, ¿no? Se va a abrir también ahora, ya están preparando lo que va a ser el próximo Festival de Cortos Internacional de Soria, en el que los mayores también tienen un papel con el jurado de mayores. Si quiere participar, simplemente con inscribirse, podrá ser jurado del Festival Internacional de Cortos que se celebrará para el mes de noviembre. Y desde luego, bueno, pues toda la campaña, más allá de esto, que esto digamos que es lo enfocado más principalmente para los mayores de 65 años, pues tenemos toda la campaña cultural y deportiva, como decía anteriormente, que pueden disfrutar. Ahora, en breve, cerramos ya el otoño musical esta semana, queda alguna actuación pendiente, pero ya estamos prácticamente finalizando. Vienen las fiestas de San Saturio, en el que tenemos un amplio programa cultural y deportivo del que podemos disfrutar, principalmente en lo que va a ser desde el día 1 hasta el día 4, pero hay parte tanto de la cultura como del deporte que ya ha empezado y que nos llevará hasta el fin de semana del 8-9. Luego tenemos el mercado medieval también en ese entorno, en el entorno del 8-9. Puedo avanzar que tendremos luego, van a empezar a montar una exposición de la Caixa, de esas que tienen tanto éxito en Soria, en mediados de octubre, relacionada con Leonardo da Vinci. Tendremos en noviembre la Semana de las Ánimas, que culminará el día 1 con la lectura de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer, y que si no ha tenido la oportunidad de ver, desde luego le invito, porque es una de las mejores cosas que yo creo que hacemos en Soria. Luego viene el ciclo, el Festival Internacional de Cortos, la campaña de Navidad, que ya la tenemos medio no nos aburrimos. No hay tiempo. Después de Navidad, no hay tiempo para aburrirse. Después de Navidad empezamos con los carnavales y vuelta otra vez a todo. O sea que desde luego la campaña cultural y deportiva y de ocio en Soria yo creo que es muy variada, muy intensa y desde luego yo creo que últimamente nadie se aburre en Soria. Pues Concha, esperamos que le han gustado estas propuestas muy variadas, como decíamos, muy diferentes, y de las que puede haber tomado nota. Si tiene más dudas ya sabe que puede dirigirse a los medios de comunicación, incluso al Ayuntamiento de Soria. Vamos ya con las dos últimas, pero que también son muy variadas, y la penúltima nos la enviaba a través de Instagram, en este caso. Idoia Gómez nos preguntaba cuándo van a empezar las obras en el entorno de la Arboleda,
qué se va a hacer en la concatedral y si supondrá cortes de tráfico. Las obras han empezado ya. En el entorno de la Arboleda las obras han empezado ya. Son los trabajos que vamos a realizar gracias a los fondos anteriores, a los fondos europeos EDUSI, con los que hemos podido actuar en varias zonas de la ciudad. Esta mañana subíamos con la comisión de servicios locales a uno de los enclaves que a través de estos fondos se está rehabilitando y que será otro centro cívico como es Santa Clara. Pero a través de estos fondos también vamos a revitalizar la zona en el entorno de la Arboleda, ¿no? Han empezado ya las obras, es decir, ya hemos visto cómo hemos podido, se han llevado los servicios municipales todos los juegos infantiles que estaban en el Parque de la Arboleda y ya, de hecho, las obras han empezado en ese entorno, ¿no? Que nos va a llevar como consecuencia una mejora en lo que es en el entorno del parque, que desde luego va a cambiar su fisonomía, va a mejorar y vamos a hacer, yo creo que del Parque de la Arboleda un parque mucho más adecuado para todos los vecinos, sobre todo y pensando también tanto en los más pequeños como en los más mayores, un parque con un poco como en escalera a diferentes niveles y que desde luego yo creo que va a quedar muy agradable. Vamos a eliminar el paso inferior. Vamos a eliminar una de 3 carriles, se va a pasar a 2, intentando dar, primero, que sea más seguro el entorno y en total coordinación y colaboración, como decía anteriormente, con lo que tiene que venir en un futuro, que son las travesías. Es decir, las travesías cogerá también esta zona porque bajan desde, como decía anteriormente, la segunda fase, desde la estación de autobuses y llega hasta el enlace con San Saturio, por lo tanto, el Parque de la Arboleda, en el entorno también, ¿no? Estamos, evidentemente, en coordinación con el Gobierno de España, con lo que va a ser el proyecto de esa segunda fase, para que para que el entorno quede, evidentemente, coordinado con lo que luego tiene que venir y también coordinado con otra de las actuaciones que también estamos haciendo actualmente, como es el entorno de Cinco Villas y de la Plaza del Carmen. Es decir, al final tenemos que ver la ciudad en su conjunto, ¿no? Y ahora mismo se está actuando en el entorno del Carmen. Primero se hizo en el entorno de los Condes de Gómara. Ahora también acabamos de presentar hoy en el Ayuntamiento lo que van a ser las obras de lo que es aquí, lo que es la tapa por encima de ese parking que va a ir en la calle Doctrina, para darle a todo ese entorno, bueno, pues desde luego de lo que venimos hablando con el centro de Soria, esa peatonalización, esa accesibilidad, esa sostenibilidad, pues todo desde luego va a quedar desde luego en la misma trama en todo este entorno. También la zona de la Arboleda, porque cuando pasemos de la Plaza del Carmen, Cinco Villas, lo siguiente ya es Arboleda, en donde ya estamos actuando. Por lo tanto, estamos empezando. Decía, cortes de tráfico, pues evidentemente algún corte de tráfico se producirá, esperemos que sean los menores y los más leves posibles. Cortar el tráfico totalmente, supongo y espero que no, porque y si no ya se dará cualquier otra alternativa, pero las obras, bueno, siempre para el entorno de los vecinos son molestas, pero para que las cosas estén bien antes tiene que haber esas obras, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de ese proyecto, de cómo va a quedar en ese entorno de la Arboleda, y además era una vieja petición, ¿no?, de los vecinos del barrio de San Pedro. Pues tenemos ya la respuesta para Idoia, además difícil de prever siempre los cortes de tráfico de circulación, esos son complicados. Vamos con la última, distinta, pero que ya la hemos mencionado a lo largo del programa de hoy. Nos la enviaba a través de Facebook José Manuel Lucas y nos preguntaba en este caso cómo va la construcción del centro de refugiados y cuándo empezará a funcionar. Bien, pues decíamos, ¿no?, que era una de las apuestas del Gobierno de España, de esa descentralización. Es uno de los proyectos que a través del Gobierno de España va a introducir en Soria. Hablamos del CPD, del Centro Nacional de Fotografía y del Centro de Refugiados. Hoy mismo se ha producido en el Ayuntamiento de Soria reunión entre los técnicos de la Casa, los técnicos del Ayuntamiento de Soria, técnicos del Ministerio de Migración, y también cargos políticos, evidentemente, para ver cómo va el proyecto, ¿no? Nos han presentado un primer borrador. Yo quiero decir que esto es un primer borrador de lo que va a ser por cierto, hoy
¿Cómo va? Va de maravilla y va muy rápido porque hoy se ha licitado se ha adjudicado el proyecto por 183.000 euros, creo que ha sido el proyecto. Nos consta, por lo que nos dicen, que va muy rápido el centro de refugiados. Y que enseñamos aquí, pues es un poco, yo quiero que se que es el primer borrador, ¿no? El primer borrador de lo que puede ser, que puede sufrir evidentemente algún cambio, pero este es el primer borrador de lo que tiene. Una maqueta de lo que tiene que ser. Casi nos la podemos creer prácticamente porque vemos el entorno. Sí, pero que no obedece, una maqueta virtual que no obedece ni al proyecto, ¿no? Porque vemos aquí que son apenas 10 páginas, pero bueno, ya como comentamos antes, pues podemos ver, ¿no? Lo que es ese entorno, lo que va a ser todas y cada una de las plantas, desde luego en otro centro de referencia que a través del Gobierno de España pues construiremos en el barrio de los Royales. Quiero decir que el Ayuntamiento de Soria puso a disposición del Ministerio del Gobierno de España los terrenos que teníamos en este entorno, que esos terrenos además han sido valorados en algo más de 600.000 euros y que como consecuencia de esto pues va a haber un ingreso que vendrá muy bien a las arcas municipales, ese ingreso de esa venta de ese terreno, y que la inversión, por lo que nos han comentado esta mañana, pues va a superar los 10 millones de euros, y ya nos dijeron en el primer borrador, cuando hubo la concesión de este centro, que estamos hablando de más de 40 empleos directos en lo que es este centro de refugiados. Que no solo vimos como una vez que se anunció el de Soria, se empezaron a anunciar más, ¿no? Que no solo se va a hacer aquí. Este fue el primero, porque solo en España había 4, este fue el primero de esa descentralización. Vemos como luego Valladolid también se va a hacer otro, y en otras localidades se va a dotar a todo el mapa de este país de más centros de refugiados. Bueno, pues ahí tenemos ese primer borrador, esa primera maqueta de ese centro de refugiados que se construirá en Los Royales, y que, como han visto, en respuesta a la pregunta de José Manuel Lucas, va rápido. Así que estas han sido las cuestiones que nos han enviado y que les agradecemos que nos hayan remitido a nuestro correo electrónico. Recordamos contenidos@soriatv.com y a través de nuestras redes sociales. Y para terminar, porque se nos va el tiempo, pero no me gustaría olvidarlo, este va a ser un año apasionante, Javier, un año el próximo, el que tenemos el 2023, año de elecciones municipales. Comenzamos a conocer candidatos por el Partido Socialista, ya conocemos. Imagino que todo preparado, la maquinaria está en marcha y hay mucho trabajo detrás. La maquinaria está en marcha, desde luego que sí, ¿no? Nosotros no, como decíamos anteriormente, nosotros no paramos, ¿no? Nosotros, es verdad, el Ayuntamiento de Soria en esa maquinaria, y verdad que no para por las elecciones. La maquinaria, este equipo de gobierno tiene un proyecto de ciudad que es el que lleva poniendo encima de la mesa desde los últimos años. Hoy hemos repasado algunas de las actuaciones que tenemos en mente, pero hay muchas más, ¿no?, que están ahora mismo, desde luego, en funcionamiento. Tenemos obra viva ahora mismo por valor de 17 millones de euros, que para Soria puedo decir que desde luego es una cantidad muy, muy importante, y esa maquinaria no para. Esa maquinaria electoral que se pone en marcha ahora, que desde luego, como consecuencia un poco de las normas internas de nuestro partido, en el último comité federal, que se produjo en junio-julio de este año, se dio como fecha que allí en las ciudades de más de 20.000 habitantes, donde gobierna el Partido Socialista, si el alcalde quería repetir, bueno, pues tenía que, desde luego, proponerlo antes del pasado 19 de septiembre. Así lo hizo el alcalde, así lo hizo Carlos Martínez, y por lo tanto no se han dado las condiciones para que nadie más quiera, desde luego, disputarle esa candidatura, y evidentemente no va a haber primarias aquí. Por lo tanto, nosotros ya ese problema que parece que sí va a haber en otros sitios y en otros partidos, nosotros no lo tenemos, ¿no? Nosotros, desde luego, nuestra apuesta es una apuesta segura, ¿no? Porque desde luego toda la ciudadanía de Soria conoce la gestión de Carlos Martínez, toda la ciudadanía de Soria conoce la gestión de este equipo de gobierno, y él, ya lo dijo la pasada semana, bueno, se pone a disposición una vez más del partido, se pone una vez más de los ciudadanos para encabezar el proyecto socialista, que esperemos que en mayo del próximo año sea el más elegido por los ciudadanos.
Pues estaremos muy atentos, seguiremos y les daremos buena cuenta de todos los pasos que continúan dándose y nosotros agradecemos como siempre la disposición del Ayuntamiento de Soria para acudir a este espacio último jueves de cada mes. Recuerden, primero de temporada, este espacio del Ayuntamiento responde donde pueden enviarnos todas sus dudas, consultas o cuestiones que quieran resolver. Muchísimas gracias, Javier Muñoz, por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Claro. Y a todos ustedes cerramos por el momento, punto y aparte, a este primer programa de la temporada de Soria en Serio. Les animamos a que se queden en la sintonía de Canal 9 y a que continúen disfrutando de esta nueva temporada. Después de haber cumplido un año, continuamos nosotros también con toda la maquinaria en marcha. Muy buenas noches.